Buenas tardes con todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Leo Noé Jesús Chanca Bautista, soy médico internista, actualmente trabajo en el Hospital Rebagliati y el día de hoy vamos a hacer la sesión con respecto a la resolución de exámenes del año 2017. En esta oportunidad tocaremos el tema de ciencias básicas. Evidentemente, para poder resolver preguntas de ciencias básicas tenemos que tener conocimientos también de especialidad y viceversa. Hay que tratar de rentabilizar cada una de las cosas que leen y en función a eso sacarle el máximo provecho. Bueno, bien, hay algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta y seguir siempre. Las más importantes y las que considero me ayudaron a mí en el examen de recientado de mi época son las siguientes. La primera, debemos de identificar las palabras clave del enunciado. A veces tenemos párrafos muy extensos, algo engorrosos, con palabras complicadas, y simplemente son distractores. Entonces, lo primero es identificar la palabra clave y qué es lo que se pregunta. Segundo, descarta la clave según las alternativas. ¿Qué significa? A veces hay alternativas que se contradicen entre sí, ¿no? Digamos, la clave A dice sí, la clave B dice no, y las otras tres dicen cualquier otra cosa. Entonces, si ustedes encuentran en el enunciado dos claves que se contradicen, alguna de las dos debería ser la respuesta. Así ya ahorran bastante tiempo. Tercero, comienza con los temas que más dominas. Esencial, hay que ganar tiempo en el examen. Cuarto, deja para el final las preguntas difíciles. O sea, no pierdan el tiempo con algo que no saben. Ya al final, quizás por ahí se iluminen y puedan marcarla. Y si no se iluminan, viene la quinta. Si es que no tienes idea de la respuesta, es mejor marcar cualquier cosa. Total, no te van a descontar puntos. Al contrario, podrías ganar un punto si es que la atinas. ¿Ok? Y la última es siempre confía en tu instinto. ¿Qué significa eso? A veces, ya nos habrá pasado a la gran mayoría, tenemos una pregunta en la cual no tenemos ni la más mínima idea y algo dentro de nosotros nos dice marca la A, marca la B, marca la C. Eso es, confiar en su instinto, a lo cual yo le he denominado el método científico, el método de champé científico de Leo. Ahorita vamos a resolver una de ellas justo con este tipo de método científico. Sin embargo, déjenlo para el final. Si ustedes han leído, van a poder marcarlo rápidamente. Si tienen duda, ahí pueden emplear. Vamos a leer la pregunta. Pregunta 3. Examen de residentado médico 2017. En la mayoría de los casos, los nodos sinusal, también conocido como nodo sinoatrial, sinoauricular o nodo de Keith-Flack, y el nodo auriculoventricular o de Ascoff-Tawara están irrigados por la arteria. Algunos dirán es anatomía, algunos dirán, no doctor, esto es cardiología. No interesa, vamos a ver las alternativas. Digamos, ninguno leyó esta partecita. Lo dejaron por alto y se fueron a leer falla cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Vamos con las alternativas. Una dice rama de la circunfleja. Si es que no se acuerdan, la circunfleja es rama de la coronaria izquierda. Marginal. Hay ambas, de la derecha y de la izquierda. Coronaria derecha, coronaria izquierda e interventricular. No nos especifican si es la interventricular anterior o la posterior. Entonces, juguemos con las alternativas y usemos el método de chanteo. Interventricular, no me dice si es anterior o posterior, muere. Muy general. Chao la E. Nos queda A, B, C y D. La C y la D dice coronaria derecha y coronaria izquierda. Es como decir sí o no, blanco o negro. Ah, entre las dos está la clave, pues entonces. No tengo que ver la A ni la B, las borro. Se murieron la A, la B y la E. Tengo la coronaria derecha y tengo la coronaria izquierda. ¿Cuál marcan ustedes y por qué? ¿Dónde se encuentra el nodo sinusal? Repito, ¿dónde se encuentra el nodo sinusal? ¿Se encuentra en la punta? ¿Se encuentra en el septum? ¿Se encuentra en el lado izquierdo o en el lado derecho? En el lado derecho, pues, ¿no? Se encuentra el nodo sinusal en la pared posterior de la aurícula derecha, junto a la desembocadura de la vena cava superior. Y es justo a esta posición la que permite una estimulación continua de estas células del nodo sinusal que funciona como un marcapaso fisiológico y que a su vez permite despolarizaciones continuas. ¿Qué es eso? Estímulos eléctricos que nacen en este nodo y que permite a través del sistema de conducción formado por el nodo sinusal y los haces internodales anterior de Bachmann, medio de Wenckebach y posterior de Kent, llevar la información eléctrica hacia el nodo auriculoventricular. Una vez que están en el nodo auriculoventricular, se dispone
al recorrido a nivel del ventrículo. Entonces, en ese momento, Ash, ¿qué diría? Me tinca que es la coronaria derecha. Marcaré la coronaria derecha. Sin embargo, el que ha leído se va rápidamente a su esquema mental y recordará que el corazón es un órgano que se encuentra ubicado en el mediastino medio inferior, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo, con 4 cámaras, 2 aurículas, derecha e izquierda, 2 ventrículos, derecha e izquierda. Y que mientras transcurre y discurre este estímulo despolarizante a través del sistema de conducción, permite la formación a nivel del electrocardiograma de una serie de ondas, onda P, por ejemplo, pausas, el intervalo PR, o el segmento PR, perdón, complejos con deflexiones positivas y negativas, complejo QRS, y algunas otras pausas, un ciclo cardíaco en el electrocardiograma. Al despolarizar, al pasar la electricidad por la aurícula, forma la onda P, cuya traducción electrocardiográfica es la despolarización auricular. Luego viene un pequeño intervalo al llegar al nodo aurículo-ventricular donde se encuentra el cursor hasta llegar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo. Esta pequeña pausa donde está el cursor se llama segmento PR. El segmento PR inicia desde el término de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Y esta pausa, que es fisiológica, permite enlentecer el trayecto de esta información eléctrica para que así la contracción del ventrículo no sea simultánea con la contracción del aurículo. El retorno venoso, el retorno de la sangre, tiene una fase, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Hay una fase protodiastólica, auricular, o de llenado rápido, llenado lento, y se encuentra también la contracción auricular. Ya, bueno. De tal manera de que este segmento PR, que está de color púrpura, me permita enlentecer la progresión de la información eléctrica y no hay una contracción auricular y ventricular simultánea. Pero bueno, este segmento no es el más preferido por estudiarse en electrocardiografía. Lo que estudian y lo que les dicen, memorícense hasta el cansancio, es el intervalo PR. ¿Por qué? Porque el intervalo PR implica desde el inicio de la despolarización auricular, es decir, inicio de la P, hasta el inicio de complejo QRS. ¿Y por qué es interesante ello? Bueno, porque está vinculado pues, con algunos trastornos como los bloqueos, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y de tercer grado. ¿Cuánto mide una onda? ¿Te recordarán? ¿Sí? Correcto, son 3 cuadraditos, ¿no? Como máximo 120 milisegundos. Cada cuadradito mide 0.04 segundos o lo que es lo mismo, lo que es igual, 40 milisegundos. Una onda P, entonces, ¿cuánto mide? Menos de 120 milisegundos. Un intervalo PR, ¿cuánto mide? De 120 hasta 200 milisegundos, es decir, de 3 a 5 cuadraditos. Un complejo QRS que hace referencia a la despolarización del ventrículo, ya sea ventrículo izquierdo y derecho, evidentemente, ¿cuál tiene más masa? Recuerda, el ventrículo izquierdo. Y al tener más masa, ¿quién manda en el vector entonces? ¿El lado izquierdo o el derecho? El lado izquierdo. Entonces, por eso tiene una ligera rotación hacia el lado izquierdo, pues por eso mide más 60, por eso está en este cuadrante, cuando forman ustedes un plano cartesiano con el eje de las abscisas y de las ordenadas. Un complejo QRS, por lo general, no debe de ser mayor de 110 milisegundos. No debe de ser mayor de 110 milisegundos, repito, ¿ok? Y hace referencia a la despolarización del ventrículo. Despolarización del ventrículo, ¿ok? Cuando supera los 110 milisegundos, es decir, llega a 120 milisegundos, ¿cómo se llama eso? Bloqueo, ¿no? Un bloqueo de rama, ya sea derecho o izquierdo. ¿Cuándo es derecho? Cuando involucra las precordiales derechas, V1, V2. ¿Cuándo es izquierdo? Cuando involucra las precordiales izquierdas, V5 y V6. Perfecto, continuamos. Luego viene un intervalo QT. Este intervalo QT hace referencia al periodo de trabajo del ventrículo, tanto el periodo de la despolarización complejo QRS o el periodo de la repolarización hasta el final de la onda T. La repolarización del ventrículo es onda T. El intervalo QT en esos momentos es algo importante para aquellos que están manejando pacientes con coronavirus debido al uso de medicación, ¿no? En este caso de los macrólidos como la citromicina y de la hidroxicloroquina, las cuales tienen
como efecto prolongación del intervalo QT. ¿Por qué es importante que no se prolongue el intervalo QT? Porque al prolongarse, miren este espacio, se prolonga el QT, el corazón dice, uy, está pasando mucho tiempo y no estoy latiendo, ¿qué va a pasar? Me estaré muriendo. Ah, bueno, pues la ayudaré. Dispara un foco ectópico, ya sea auricular o ventricular. ¿Y eso cómo se denomina? Arritmias ventriculares. Entonces, es la prolongación de este QT puede conducir a la presencia de arritmias ventriculares y supraventriculares, arritmias malignas. Posterior a eso, luego viene un punto J. El punto J es la unión del complejo QRS con el segmento ST. Y finalmente encontramos la onda U, que se va a presentar a veces de manera fisiológica por la despolarización tardía de los músculos papilares y también en algunas otras condiciones como hipotermia, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a la parte de la pregunta. Hemos hablado un montón, ¿no? Entonces, la pregunta que dice, yo tengo una coronaria que nace ¿en dónde? Vean el dibujo, en la aorta ascendente, justo al inicio de la aorta ascendente, y tengo dos, una coronaria derecha, cursor coronaria izquierda. Pero la coronaria izquierda, después de un breve recorrido de este tronco, se divide hacia la parte periférica lateral, la rama circunfleja, y hacia adelante la rama de la arteria interventricular anterior o arteria descendente anterior. La coronaria derecha a su vez va a dar origen hacia atrás, ven acá, un color un tanto más pálido, a la interventricular posterior. O sea, hay dos interventriculares. Pero ¿cuál de todas va hacia el lado derecho? Miren, miren la coronaria derecha, tiene acá ramitas, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Entonces, esta es la responsable justamente de la irrigación del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Sin embargo, si alguien me pregunta, doctor, y en alguna condición la rama izquierda se encarga de la circulación y la irrigación del nodo sinusal, totalmente correcto, pero el porcentaje es menor. En el caso del nodo auriculoventricular, casi en el 80% de las veces es la coronaria derecha. Ojo, hablo de nodo auriculoventricular, coronaria derecha, un poco más del 80% de las veces se encarga de irrigación. Y la coronaria izquierda, doctor, bueno, gracias a la rama de la circunfleja de la coronaria izquierda, le irriga un 10-15%. Y el resto, entre ambas, circunfleja más coronaria derecha. Y en el caso del nodo sinusal, bueno, baja un poquito, casi el 60% coronaria derecha sola. Circunfleja, 15-20%, el resto, ambas. ¿Ok? De todas maneras, la coronaria derecha irriga por frecuencia y por porcentaje un poquito más que la izquierda al marcapaso del nodo sinusal y también al nodo auriculoventricular. Es por eso, caballeros y damas, de que tenemos que marcar como alternativa a la coronaria derecha. Y así como Ash van a poner su cara muy contentos cuando sepan que han ingresado. Entonces esta pregunta es muy ilustrativa porque nos permite abarcar un montón de temas y también este método de champeo científico que les estoy mencionando. Así que márquenla, ya, tienen miedo, pero algo les dice, su corazonada le dice, es tal, póngale un punto aunque sea. Póngale un puntito al costado para que se acuerden cuando vuelvan a releerla. Continuamos, ahora vamos a avanzar un poco más rápido. En el tratamiento de la neuropatía diabética, ¿cuál de los siguientes fármacos actúa como un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina y norepinefrina? Qué bonita pregunta, es una pregunta muy bonita. ¿Por qué? A ver, yo me imagino que del 100% de personas que están escuchando esta grabación, cuando la lean van a decir, ¿qué miércoles es lo que me están preguntando? Porque uno cuando estudia diabetes ve manejo, tratamiento, diagnóstico, ¿ok? Ahí es donde nos quedamos en las academias se quedan, ¿no? Pero con respecto a neuropatía diabética, uy, yo me imagino que muy pocos hablarán algo. Deben de recordar que en el caso de la neuropatía diabética, el esquema solamente tiene 3 grandes brazos. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los 3 grandes brazos, en el esquema? Uno justamente son los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Este es el principal brazo, es cierto. ¿Cuál es el segundo brazo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No se acuerdan? Los antidepresivos tricíclicos es el segundo brazo. ¿Y cuál es el tercer brazo?
Los anticonvulsivantes gabapentinoides. Por eso les digo que esta pregunta es muy bonita. Nivel de dificultad del 1 al 10, 7. ¿Y por qué 7? Porque nos ponen ahí inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿Es difícil? No, no es difícil, pero sí es un poco engorroso, porque uno no va a recordar en ese momento ese nombre. Yo me imagino que la gran mayoría, si hubiera seguido su instinto, hubiera fallado acá, porque la mayoría, estoy totalmente seguro, va a marcar gabapentina o pregabalina, totalmente seguro, porque hasta el cansancio en el internado, o en el trabajo, cuando hablan de neuropatía diabética, ¿qué fármaco les dicen? Gabapentina. Falso, pues eso se da porque no tenemos otros fármacos. ¿Y por qué no hay los otros fármacos? O son caros o no llegan. Entonces, si yo ya sé en ese momento que tengo 3 brazos, el primero, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Uno. ¿Cuáles son los representantes allí? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, les digo, venlafaxina y duloxetina. Segundo, tengo los antidepresivos tricíclicos. ¿Quién está en la cabeza allí? La amitriptilina, pues, chicos. Y tercero, ¿quién se encuentra como los fármacos gabapentinoides? Gabapentina y pregabalina. Y ustedes me van a decir, ¿y qué es la mexiletina? La mexiletina, ¿qué es? Es un antiarrítmico, pero que también tiene función comprobada contra el dolor neuropático. Dicho sea de paso, la neuropatía diabética, ¿qué afecta? ¿Qué vía sensitiva afecta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de los cordones anteriores, laterales, posteriores? La neuropatía diabética es una neuropatía simétrica que tiene una afectación sobre todo los cordones posteriores, los famosos cordones de Gol y de Bordage. De Gol y de Bordage. Gol, también conocido como gracines, Bordage cuneiforme. Es por eso que tiene afectación. Son pacientes que tienen afectación, una neuropatía con un dolor guante y calcetín, con una alteración de la sensibilidad de tipo epicrítica propioceptiva consciente, dato epicrítico. Qué bonito. Esto nos permite leer hasta neurología. Entonces yo, si he leído un poquito, ya sé que la clave es duloxetina, pero la gran mayoría estará como Ash. ¿Cuál marco? ¿Cuál no marco? Vamos a revisar nuevamente. Diabetes, diagnóstico, fácilmente. Glicemia al azar, mayor de 200, en cualquier momento del día. Glicemia, en ayunas. ¿Cuánto? Mayor de 126, mayor o igual a 126. ¿Qué más? Si yo hago un test de sobrecarga oral de glucosa, es decir, le administro 75 gramos de glucosa, de azúcar, ¿cuánto es el límite? 200 también. Si yo tengo un test de tolerancia oral de glucosa y a las 2 horas yo le mido una glicemia mayor o igual a 200, eso es diabetes. Claro, también cuando ustedes lean la guía de la Asociación Americana de Diabetes, ADID, en la guía también va a haber un concepto que es prediabetes. Eso no ha sido preguntado todavía. Para el manejo farmacológico se ha sido preguntado. Pero no me extenderé, ya cuando vean endocrinología, ahí lo tocarán. Lo más importante, hemoglobina glicosilada, diagnóstico de diabetes mayor o igual a 6.5, glicemia en ayunas mayor o igual a 126, glicemia en cualquier momento del día mayor o igual a 200, glicemia tras de tolerancia oral de glucosa mayor o igual a 200. Y el dolor neuropático es un dolor como hincón, electricidad y tipo urente, es por eso que les pongo acá esta imagen, ¿no? Que quema y que hinca mucho en extremidades bilaterales. Y el tratamiento de la diabetes se basa fundamentalmente en 3 brazos. El primero, fármacos sensibilizantes. ¿Qué significa sensibilizante? Aumento de la sensibilidad de la insulina. Se acabó. Punto. Segundo, fármacos secretagogos. ¿Qué segregan? Insulina. Permito la liberación de insulina. Y tercero, disminuyo la absorción de glucosa. De tal manera que al final estoy tratando de consumir la mayor cantidad de glucosa y de que la glucosa circulante a nivel glicémico sea el menor posible. Dentro de los fármacos sensibilizantes, ¿cuál es el de excelencia? ¿Cuál es el más conocido por todos ustedes? Es un fármaco que pertenece a la familia de las biguanidas. ¿Cómo se llama? Metformina. Entonces, la metformina es un fármaco que pertenece a la familia de las biguanidas y tiene acción sensibilizante, de tal manera que reduce la síntesis hepática de glucosa, disminuyendo así la absorción intestinal del mismo y mejorando la sensibilidad periférica de la insulina.
¿ok? Al haber menos glucosa circulante, la insulina actúa mejor. A eso se refiere. También encontramos a las tiazolidinendionas. Las tiazolidinendionas, que tienen un nombre medio engorroso, solamente recuerden lo que está subrayado acá. Miren, doctores, subrayado de amarillo. Las tiazolidinendionas terminan en glitazona. Se acabó. Nada más. Tiazolidinendionas terminan en glitazona. ¿Ven algo que termina en glitazona? Es una tiazolidinendiona farmacosensibilizante. ¿Se acabó? En el caso de los secretagogos, el más conocido por ustedes, las sulfonilurias, la familia de sulfonilurias, que tiene como principal y más conocido representante a la glibenclamida. Pero hay que recordar que las sulfonilurias tienen primera, segunda, tercera y es hasta una cuarta generación. La primera generación, recuerden al más preguntado, así ha sido preguntado y por eso se lo estoy subrayando. ¿Cuál es el fármaco de primera generación perteneciente a la familia de las sulfonilurias? Clorpropamida. ¿Se acabó? Clave resuelta. Examen 2008. Punto. Vamos. Una pregunta un tanto más cercana en el 2013. ¿Cuál es el fármaco perteneciente a la familia de sulfonilurias de segunda generación? Glibenclamida. ¿Se acabó? Y tercera generación, glimepirida. Glimepirida ha sido preguntada, pero no con ese tipo de enunciado, pero sí ha sido preguntada con anterioridad. Por eso se las marco. También encontramos a la meglitinidas, a los análogos de glucagon-like. Eso lo van a leer con un poco más de detalle en endocrinología. Vamos a avanzar, ¿ya? Avancemos un poquito. Entonces, la diapositiva resume de lo que les he mencionado con respecto a la elección del... A ver, en inglés, ¿qué dice? Farmacoterapia en el dolor neuropático diabético en función a las comorbilidades y la selección de la droga. Las drogas de clase, lado izquierdo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, antidepresivos tricíclicos y anticonvulsivantes de gabapentina. Cuando ustedes les digan algo en función a una clave, tienen que tener algún tipo de evidencia. ¿Ya? Es un cuadro sacado del UpToDate de este año, en el cual les va a permitir a ustedes marcar con total seguridad. Entonces, ¿cuál era la palabra clave? Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Alternativa clave, duloxetina. Muy bien. Ash está contento. Avancemos. Continuemos, doctores. Llevamos 30 minutos. La mayoría de los abortos espontáneos en el primer trimestre se presentan por anomalías cromosómicas. ¿Cuál de las siguientes anomalías es la más frecuente? Qué linda pregunta también. Es una pregunta de ginecología. También es una pregunta de embriología. Los abortos, les pregunto a ustedes, ¿los abortos son más frecuentes en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre? Recuerden, champén, aunque sea, al inicio, a la mitad o al final. ¿Dónde se mueren más? Al inicio, pues en el primer trimestre. Muy bien. Segundo, cuando yo tengo algún tipo de anomalía cromosómica, ¿a qué cromosoma se refiere? ¿A los autosomas, es decir, a los cromosomas no sexuales o a los sexuales? A ambos, pues, doctores. Entonces, uno debe de recordar en ese momento, de veras, hay algo que se llama aneuploidías. Aneuploidías, perfecto. Debo de buscar qué tipo de aneuploidía es la que se está presentando en este paciente. Y si ustedes se recuerdan bastante bien, imagino, dentro de las causas de aborto espontáneo, ¿cuál era la más frecuente dentro de esas aneuploidías? Si es que no nos acordamos, no hay problema, buscamos las alternativas. Primero, translocación equilibrada, trisomía autosómica, monosomía 45X, mosaicismo, triploidía. ¿Qué es mosaicismo? ¿Se acuerdan? El mosaicismo es la presencia de dos grupos poblacionales genéticos provenientes de un mismo individuo. ¿Bien? Triploidía es de que en vez de 2N de carga genética tengamos 3N. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan ustedes de que nosotros estamos, tanto varones y damas, ustedes y mi persona, hemos nacido debido a la unión de gametos tanto masculinos y femeninos, que daban un número haploide cada uno el mismo, y al sumarse daban un número diploide. Haploide es N, diploide es 2N, triploide es 3N, es decir, que no ha habido una disyunción meiótica de esos gametos, por eso uno aporta 2 y uno aporta 1, y al final da 3N, que es triploidea. Quizás estoy hablando un poco de piedras, es por eso de que Ash está un poco pensativo.
Vayamos con la imagen, pues. Cuando nosotros hablamos acerca de la división celular, tenemos división por mitosis y por meiosis. Mitosis es yo divido una célula para poder dar dos células con las mismas características. Eso es mitosis. Entonces, mitosis, ¿qué es? Multiplicarse. Nada más es multiplicarse. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Se multiplica, pues comienza a generar más y más y más células, ¿no? Más estricta poblacional. Pero la meiosis, que me permite el intercambio cromosómico, el crossing over, permite transmitir información genética aprendida, es lo que le permite a los microorganismos, a los animales y a los humanos transmitir lo poco o lo mucho que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas y heredarlo a nuestra descendencia. Entonces, la meiosis tiene una serie de fases, no la voy a tocar, eso ya deben de saberlas ustedes, y si no lo van a repetir, pero en esta gráfica, vean acá en el lado rojito, en el lado izquierdo, tengo una célula diploide que se divide para poder dar a meiosis, meiosis 1, y le doy la mitad de carga genética, ¿cierto? Le doy la mitad de la carga genética y luego con una segunda meiosis yo le doy la mitad de la carga genética. Entonces, esto es lo que hace la meiosis. Permite brindar cargas haploides, para que así cuando se una con un gameto del sexo contrario, poder generar nuevamente una carga diploide. Pero cuando no existe una disyunción meiótica, ¿qué es lo que pasa? Mira, uno tiene, el otro no tiene. Yo le voy a dar doble carga genética. Mira, si yo mezclo este verdecito que está marcado con este rojito, ¿cuánto le doy? 3N, sería una triploidea. Esa es una triploidea. Y si yo no tengo acá una disyunción en la meiosis 2, ¿qué pasa? Mira, en la meiosis 2, es decir, en la tercera filita, en la primera, miren, en la segunda filita, tercera filita, ¿qué es lo que pasa? La del lado derecho se ha dividido en dos azulitas, la de abajo no se ha dividido en ninguna azulita. ¿Qué pasa si yo mezclo este, miren, este 0 con un rojito? Le va a faltar un cromosoma. ¿A eso qué se le llama? Monosomía. Y si yo le doy 2 más 1, 3, ¿qué me daría? Trisomía. Trisomía. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Hay una monosomía, hay una trisomía, hay una triploidía, una tetraploidía, es un mosaicismo. ¿Cuál es la causa más frecuente? Evidentemente, si ustedes ven con atención esta gráfica, la clave rápidamente va a ir entre ustedes. O es una monosomía o es una trisomía. No hay de otra. O es una trisomía o es una monosomía. ¿Cuál de las dos sería? ¿Cuál es más frecuente? Las más frecuentes son las ¿qué? Trisomías. ¿Se acuerdan de Pato, de Edwards? ¿Qué pasa con esos fetitos? Con esos fetitos. Mueren, pues, ¿no? Mueren antes de nacer, ¿no? Casi siempre. Muy bien. Entonces, normalmente, mesocariotipo tiene una célula de tipo 2N, diploide, y si yo tengo un diploide al cual le falta un cromosoma, monosomía del cromosoma comprometido. Ven acá como tengo acá yo unos cromosomas, tengo dos del cromosoma 1, dos del cromosoma 2, pero tengo uno solo del cromosoma 3, monosomía del cromosoma 3. Se acabó. Miren acá abajo, tengo tres cromosomas en el, o tengo tres entidades genéticas en el cromosoma 3. Trisomía del tercer cromosoma. A eso se refiere. Sigamos entonces. En los abortos espontáneos, los factores son, en este caso fetales, porque ha sido de etiología cromosómica, el 95% de ellos es por un error en la gametogénesis materna. Es en una disyunción meiótica, una disyunción o una no disyunción meiótica, en una mala división en la meiosis 2. ¿Y cuál es la más frecuente? Trisomías autosómicas. 13, 18, 21, 22, 16. La más común, conocida por ustedes, Turner, ¿no? Turner, Down, ¿qué más? Turner es 45-0, Down 21, 13, ¿cuál es? Edwards o Pato. Edwards, ¿no? Y 18 Pato, muy bien. Alternativa entonces, ¿cuál era la pregunta clave? Abortos. ¿Cuál es la anomalía más frecuente? Trisomía autosómica. La bebé, Ash está contento, acaba de ingresar.
Más rápido ahora, vamos a correr cada vez más rápido. Niño de 5 años presenta poliuria, avidez por el agua, estreñimiento, examen mal estado nutricional, deshidratado, fuerza muscular disminuida, laboratorio hipoclorémico, hipocalémico, hipocalcémico, glucosa en orina negativo, proteinuria en orina negativo. ¿Cuál es el segmento del túbulo renal afectado? Ya, esta pregunta también es muy ilustrativa. Tienen un párrafo extenso y que confunde. ¿Por qué confunde? Porque tiene laboratorio, pues la mayoría no está vinculado con análisis de laboratorio, ¿no? Cuando uno se prepara como médico general o sale egresado, no sabe muy bien las alteraciones hidroelectrolíticas presentes. Y yo veo las alternativas y veo túbulo con torneo proximal, túbulo colector medular, asa de Henle, con torneo distal, colector cortical. Evidentemente, tengo que enfocarme en la nefrona. Lo que me está diciendo acá hay una patología de un segmento de la nefrona. ¿Ok? Entonces, ¿quién me va a ayudar acá? Me va a ayudar justamente el examen de laboratorio, porque me está diciendo eso. Yo tengo glucosa negativa en orina, o sea, no tengo diabetes, porque acá dice poliuria y tiene polidipsia. Alguno diría, poliuria, polidipsia, polifagia. Ya, diabetes, no, falso. Glucosa en orina negativo, chaufa. Encima que es un niño de 5 años, ellos debutan como cetoacidosis, que nada que ver diabetes. Proteinuria en orina, negativo. Yo no tengo proteinuria, entonces me dice que la lesión no es glomerular, pues doctores. Recuerdan ustedes que el filtrado glomerular va a ser en función a la presión que va a pasar a través de la arteriola aferente y la eferente, la presión arterial media, o las lesiones que se encuentran en el glomérulo. Generalmente, si yo tengo proteinuria, me habla de algo agudo o crónico, crónico, pues por lo general, ¿no? Entonces, tampoco es una enfermedad renal crónica. Totalmente confirmado, lesión en un segmento de la nefrona. ¿Recuerdan ustedes dónde se encontraban las lesiones del cloro? Eso es fundamental. La palabra clave acá es cloro. Mientras van pensando, así como Ash, veremos el dibujo de la nefrona. Ash está haciendo su esquema mental de la nefrona, y en la nefrona tenemos un glomérulo, un primer segmento proximal, hace Henle descendente, ascendente, túbulo distal, colector, ¿ok? Colector cortical y colector medular. También acá nos permite ver acerca de los diuréticos. Hay que recordar que la acetazolamida, que es un diurético que se encuentra con función de alterar la anhidrasa carbónica del túbulo proximal. Encontramos los diuréticos de asa, como la furosemida, por ejemplo, en el asa de Henle, justamente. Las tiacidas, como la hidroclorotiacida, que afecta la función del túbulo distal con respecto a la resorción tanto de sodio y calcio. Tenemos a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como la espironolactona, que tiene función en el túbulo colector cortical, y también a los bactanes en el túbulo colector medular. Pero la pregunta no es esa, pero tenemos que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque acá hace falta recordar la alteración hidroelectrolítica. ¿Qué se reabsorbe en el túbulo proximal, doctores? Fundamentalmente glucosa, aminoácidos y fosfato y harto sodio, harto sodio. O sea, yo en el proximal jalo un montón de agua. ¿Cómo lo jalo? Con sodio. ¿Qué me decía el enunciado anterior? ¿Cuál era lo que habían encontrado? Hipocloremia. Si yo tengo poco cloro en la sangre es porque la estoy botando por algún lado, por la pila. Hipocalemia. Tengo poco potasio en la sangre. Estoy botándolo por algún lado, por la orina. Hipocalcemia. Lo estoy botando por algún lado. Entonces, ¿hay cloro en el... ¿Tiene que ver con el metabolismo de cloro el túbulo proximal? No, nada. Fuera. Lo demás me interesa. Pero sí en el asa de Henle. En el asa de Henle, de acuerdo a la osmolaridad, recuerden, va a haber una reabsorción tanto de sodio, de potasio y de cloro. La bomba sodio-potasio 2 cloros. Entonces, si yo no reabsorbo de manera adecuada el cloro, va a haber hipocloremia con un aumento de la concentración de cloro en la orina. Y al haber esto, al no funcionar bien, mira, deja de funcionar bien el asa de Henle, va a pasar más sodio para acá, va a pasar más potasio y más cloro que vamos a perder, y al llegar a nivel del túbulo distal no va a haber una correcta reabsorción de calcio, va a haber una hipocalcemia también. Tienen que recordar ahí la bomba, para que haya ingreso de sodio, salida del mismo, y el ingreso de calcio o la salida del mismo.
Entonces, ¿cuál es la alternativa a marcar acá, doctores? ¿Quién tenía que ver con el cloro en la nefrona? Fundamentalmente el asa de Henle. Eso era lo único que tenían que saber. Cloro, asa de Henle. Marcamos como H. Felices y contentos. La alternativa clave, C. ¿Qué porción del páncreas está dentro de la concavidad en forma de C del duodeno? Hay que recordar que el páncreas, ¿dónde se encuentra ubicado? En la transcavidad de los epiplones, ¿no? En el retroperitoneo. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Eso es lo que casi todo el mundo sabe. Pero hay que recordar también de que está vinculado con quién, con el duodeno. ¿De qué manera, doctor? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo usted me puede decir que el páncreas está vinculado? Claro que sí, pues, alumno, amigo, colega, está vinculado. ¿Recuerdan ustedes de que en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, se encuentra ubicada una estructura conocida como la ampolla de Vater, y en esa ampolla de Vater, a su vez, se encuentra unos conductos, el conducto colédoco y el conducto de Wilson proveniente de páncreas. Entonces, me imagino que algunos estarán en este momento como Ash pensando, imaginando. Entonces vamos al dibujo. En este dibujo nosotros vamos a encontrar, a ver, vamos a cambiar a resaltador. Encontramos, voy a tratar de pintar a ver, en esta zona se encuentra el píloro, ¿no? El antropíloro. Es decir, el final del estómago y el inicio del duodeno. El duodeno tiene varias partes. Una primera parte o porción del duodeno, conocido como bulbo duodenal, corto, pequeño. Luego tenemos una segunda porción o descendente del duodeno, donde se encuentra la ampolla de Vater. Más o menos por donde, por acá, donde está con el resaltador. Ahorita vamos a verlo en otra imagen. Perfecto. Una tercera que es un duodeno horizontal o transverso y una cuarta, un ascendente. Al final de esta cuarta porción vamos a encontrar una estructura conocida como el ligamento de Treitz, el cual nos va a permitir saber si es una lesión intestinal alta o baja. Algunos también mencionan alta, media o baja, ¿no? Vamos al siguiente dibujo que es mucho más bonito. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ya, ha quedado grabado acá. Me interesa. Vamos a ver esto. Lo voy a poner en cursor. Muy bien, doctores. Vamos a una pregunta número 58. ¿Qué porción del páncreas está dentro de la concavidad en forma de cedo del duodeno? Uy, es una pregunta interesante, porque algunos no van a recordar de que el duodeno tiene 4 porciones, ¿no? En la porción número 1, número 2, número 3, número 4. Bulbo duodenal, descendente, transverso horizontal y ascendente. Y al terminar esta cuarta porción del duodeno viene ¿quién? El ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz es un punto de referencia muy importante para poder saber si una lesión intestinal es alta, medio, baja. Pero más allá de ello, hay que recordarlo, así como Ash, hay que ver la imagen. ¿El páncreas dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en la transcavidad de los epiplones, en el retroperitoneo. Tenemos una parte conocida como cola, una parte conocida como cuerpo y otra parte conocida como cabeza y proceso uncinado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo en esta imagen donde está el cursor una sección de la parte final del estómago conocido como antro y de la válvula pilórica, ¿no? Por donde va a pasar qué cosa, el quimo, ¿no? El quimo proveniente de las secreciones gástricas y que permiten que el alimento ingerido sea transportado al intestino y luego transformado hacia el quimo. Bueno, más allá de ello, ingresa hacia el bulbo duodenal, desciende hacia la segunda porción, donde vamos a encontrar otra estructura conocida como la ampolla de Vater. En la ampolla de Vater, ¿quiénes llegaban? Los conductos provenientes tanto del sistema hepático y del sistema pancreático. Del sistema hepático, ¿a partir de quién? Del conducto colédoco formado por el conducto cístico y el hepático común, y por parte del conducto de Wilson llevando las secreciones dosales pancreáticas. No se alarmen, hay un dibujo de ello, pero necesito que primero presten atención para que luego con el dibujo lo puedan grabar. Entonces, doctores, en este dibujo un tanto más bonito en la parte superior y en la parte inferior, veremos cómo el páncreas está adosado, ¿no? Tenemos una colita, un cuerpito, una cabeza y proceso uncinado. Y si es cierto, miren, el duodeno tiene una forma de C, ¿no? Bulbo, descendente, transverso y ascendente del duodeno. Es una forma de C, totalmente correcta la pregunta. Y vemos
en este momento que tenemos un conducto. Voy a tratar de colocar acá el resaltador para marcarlo. Donde estoy marcando con color amarillo es la vesícula biliar, pues, ¿no? Esta vesícula biliar que contiene ¿qué cosa? La bilis. ¿Quién produce la bilis, doctores? El hígado. ¿Quién lo almacena? La vesícula biliar. Y tiene un conductito. Este conductito que voy a pintar, ¿cómo se llama? Conducto cístico. Muy bien, conducto cístico. Pero arriba, miren, tengo un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Los dos se unen para dar al hepático común. Y cuando yo tengo conducto cístico y hepático común, ¿quién se forma? Acá voy a pintarlo. El colédoco. El colédoco desciende, desciende, llega hasta la ampolla de Vaca. Pero hacia la ampolla de Vaca también viene otro conducto, miren, lo pinto. ¡Qué bonito! Conducto de Wilson. ¿De dónde viene? Del páncreas. Sales pancreáticas y sales biliares. Es por eso que es muy importante la segunda porción del duodeno. Es muy importante porque allí llegan las secreciones hepáticas y pancreáticas. ¿Dónde se encuentran los ampulomas, doctores? ¿En qué parte? En la segunda porción del duodeno por lo general. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra que me produce coledocolitiasis? Ah, en el colédoco. Y generalmente compromete a la segunda porción del duodeno. Muy bien, se acabó. Se acabó todo lo que teníamos que saber. ¿Qué estructura está cerquita a esta C, adosada? ¿La cola, el cuerpo o la cabeza? El proceso uncinado, el uncus, como la uñita, no está acá propiamente dicho. Lo voy a marcar acá arriba en la parte superior izquierda. Este es el proceso uncinado y está metido hacia adentro. ¿Ok? Está metido. Está rotado sobre su eje. Entonces, ¿cuál es la estructura que está más vinculada con la forma C del duodeno? La cabeza del páncreas. ¿Cuál es la función del páncreas, doctores? Hay un páncreas exocrino y un endocrino, ¿cierto? El exocrino, ¿de qué se encarga? De la formación de sales pancreáticas y el endocrino de la producción de hormonas. ¿A partir de qué células? ¿Se acuerdan? La mnemotecnia, si no se acuerdan, es VIGA. B-I-G-A. B de células B que producen insulina. GA, células A que producen glucagón. ¿Ok? Glucagón, depende. Algunos lo llevan tilde y otros no. Muy bien. Eso es lo único que tenemos que saber con respecto al páncreas. Aceleremos las respuestas. Allí está Ash, marcando muy contento. La clave, ¿cuál sería entonces? La clave B, pues la cabeza del páncreas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonamidas? Uy, qué rico. Infectología y también ciencias básicas, farmacología. Vamos a ver, la alternativa. Me imagino que muchos como Ash estarán en este momento pensando, ¿será la inhibición de las enzimas SIC hepáticas? ¿Será acaso omeprazol? Unión a la subunidad 30S ribosomal. Ah, ya. ¿Será la afectación de proteínas, formación de proteínas? Inhibición de la transpeptidasa, inhibición del ADN girasa, inhibición competitiva de la hidropterato sintasa. Con sinceridad, ¿saben la clave o no saben la clave? Si no saben, no hay problema. Utilicen lo que saben de otras cosas. Por ejemplo, ¿quién se encarga de la inhibición del ADN girasa? Esa es pregunta clásica en los exámenes. Las quinolonas. ¿La sulfonamida es una quinolona? No, no es una quinolona. Chao, muere la D. La unión a la subunidad 30S ribosomal. ¿Se acuerdan cuáles son los fármacos del 30S? 30, ¿a qué suena? Tetra. Tetraciclina, por ejemplo. Sulfonamida no es tetraciclina. Inhibición de enzimas, sí. ¿Acaso será omeprazol? No. Haciendo solamente eso, ya tenemos solamente dos alternativas: inhibición de transpeptidasa e inhibición competitiva de la dihidroxerato sintasa. Y ahí ustedes podrían seguir su corazonada, pues, ¿no? Pero como no se trata de corazonadas el examen de recién dado, busquemos la alternativa en función a nuestro mapa mental. Hay que recordar, doctores, hay que recordar de que los fármacos antibióticos van a actuar a determinado segmento y nivel del microorganismo a eliminar.
ya sea a nivel de la pared celular, a nivel de la membrana celular, a nivel de la formación del ADN, del ARN, a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos, a nivel de la producción de las proteínas, ya sean estas subunidades 30S, 50S, ok. Entonces comencemos. Pared celular, la clásica, la preguntada. Pared celular, les digo algo, beta-lactámicos de frente, beta-lactámicos, pared celular. Entonces encontramos a las penicilinas, a sus primas hermanas, las cefalosporinas, a los carbapenens, a los monobactam, bacitracina, vancomicina y cicloserina. ¿Cuáles han sido preguntados? Vancomicina, 1, penicilina, 2, cefalosporinas, carbapenens y monobactam. Esas han sido preguntadas muchas veces. Quinolonas, ¿de qué se encargaba? De alterar el ADN girasa para que así no haya una escisión y una nueva formación de material genético. Dentro de las quinolonas primera generación, ¿cuál es el ejemplo clásico de una quinolona de primera generación? Ácido anhidríxico, ¿no? Y luego viene la ciprofloxacina, moxifloxacina, levofloxacino y demás. Luego encontramos en el ARN mensajero. ARN mensajero, ¿quién se encargaba? Y en el ARN polimerasa, ¿quién se encarga? La rifampicina, un fármaco antituberculoso. ¿Cuál es la dosis antituberculosa de rifampicina? ¿Se acuerdan? 10 miligramos kilogramo de peso. Hago un pequeño paréntesis allí. Si no se recorren las dosis de los fármacos antituberculosos, la palabra clave es IRSEP, IRSEP, IRSEP. Isoniazida, 5 miligramos kilogramo de peso, rifampicina, 10 miligramos kilogramo de peso, streptomicina, 15 miligramos kilogramo de peso, etambutol, 20 miligramos kilogramo de peso, y pirocinamida, 25 miligramos kilogramo de peso. ¿Cuáles son de primera línea? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Se acabó? Sigamos. En el caso de la síntesis de proteínas, en los inhibidores de la proteína 50S subunida, se encuentran ¿quiénes? Los macrólidos, los macrólidos. ¿Quién más? Cloranfenicol, clindamicina, lincomicina. Y en el caso de las 30S, recuerden la palabra 30. 30 suena a tetra, tetraciclina. Y a las tetraciclinas le suman pues la streptomicina y los aminoglicósidos, como gentamicina, cananicina, nitacina, las cuales tienen como efectos adversos alteración a nivel vestibular, por ejemplo, ¿no? Lesiones vestibulares. Con respecto a la síntesis del ARN de transferencia, acá abajo lo estoy marcando, mupirocina, una crema que sirve bastante bien para las lesiones dérmicas. Bastante oleosa, un buen antimicrobiano tópico, muy bueno. Finalmente, las polimixinas, que se encarga de la alteración de la membrana citoplasmática. ¿Por qué? ¿Por qué pongo la polimixina? ¿Cuál es la polimixina que ustedes conocen? Colistina, doctores, colistina. La colistina es una polimixina. Preguntado muchas veces en USMLE, por el examen de residencia en Estados Unidos. Pero hasta el momento no hemos encontrado nada que hable del ácido dihidrote de la pregunta. Uy, acá encontramos, miren, metabolismo del ácido fólico, como el PABA, el ácido paraminobutírico, es transformado a dihidrofolato y luego a tetrahidrofolato por medio de unas enzimas. Ok, vamos a hablar ahorita de las enzimas. Y ahí es donde actúa el cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque el cotrimoxazol es la unión de trimethoprim más sulfametoxazol. El sulfametoxazol, que es una sulfonamida. Entonces, vamos a ver esto. Tenemos acá, miren, el ácido paraminobutírico se debe transformar en el dihidropteroico. Y este a su vez el ácido dihidrofólico. Luego este a su vez al tetrahidrofólico, para poder formar tanto ácidos nucleicos, ADN, ARN y proteínas, en base a la formación de purinas y pirimidinas. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a alterar la formación de la DHF, del ácido dihidrofólico? Las sulfonamidas, a través de la inhibición de la enzima dihidropterato sintasa. Y
El trimetropin inhibe a la enzima dihidrofolato reductasa. Repito entonces, trimetropin actúa sobre la dihidrofolato reductasa y sulfonamidas actúa sobre la dihidropterato sintasa. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Ash estará feliz y contento y dirá, doctor, sulfonamidas, fácil, pues dihidropterato sintasa. Inhibe la formación del DHF. Y trimetropin inhibe la formación del DHF. Alternativa clave E, doctores. ¿Cuál es la fisiopatología de la inducción de enfermedad gástrica por consumo de AINES? Esta es clásica, los AINES. ¿Cuál es la principal causa de gastritis? Hay varias, ¿no? Una de ellas es los AINES. Pero también el estrés, ¿no? No comer a sus horas, ¿no? Muy bien. Algunos microorganismos, como por ejemplo el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los AINES, doctores? No es de que el AINE va y me rompe la mucosa gástrica, no. El AINE es lo que hace, inhibe el metabolismo del ciclo del ácido araquidónico. De tal manera, por inhibición de las COX, ya sea COX-1 o COX-2, de la ciclooxigenasa, tipo 1 y tipo 2. Evidentemente los AINES tienen generaciones, y cada uno son más selectivos que otros. COX-1 y COX-2. Cuando es COX-1, ya, yo no solamente me encargo de la inflamación, sino me estoy encargando también de otros procesos, como la formación del moco gástrico, claro, del bicarbonato y de la reepitelización de mucosas. Y COX-2 tiene que ver un poco más con estados proinflamatorios. Entonces veamos las alternativas. Allí está un poco confundido. Por aumento de la proliferación celular epitelial. O sea, ¿los AINES aumentan la proliferación epitelial celular? ¿La aumentan o la disminuyen? Chao. Interrupción de la síntesis de las prostaglandinas. Sí, pues esa es su acción. Inhibe la síntesis de prostaglandinas al actuar sobre la vía del ácido araquidónico y sobre la ciclooxigenasa. La B parece buena alternativa. No sé, por aumento de la secreción de moco, de mucina. Falso, pues la disminuye, al contrario. Por respuesta inflamatoria, al contrario, son antiinflamatorios, ese es su nombre. Por aumento de la secreción de bicarbonato. Si yo aumento el bicarbonato no me va a dar gastritis, al menos no una gastritis de tipo irritativa. Entonces, leyendo las claves, indagando en las claves, ustedes ya llegaron a la respuesta. La alternativa es la clave B. Ahí no hay duda. Pero hay que ver también de que si es que esta lesión a nivel de la mucosa progresa, por cualquiera de las causas que fuera, ya sea por HP, por AINES, por cigarrillos, alcohol, hiperacidez, un Soliger Edison, por ejemplo, reflujo gastrodenal, van a hacer de que cada vez las vellosidades, la mucosa de este estómago vayan haciéndose cada vez más planas y comiencen a ulcerarse, ¿no? Y al ulcerar, ¿qué pasa? Sangrado, ¿no? Hemorragia digestiva, y llegan a emergencia y sea necesario inclusive realizar una endoscopia digestiva para una cauterización o para algún tipo de procedimiento tanto diagnóstico y terapéutico. Entonces, ¿cuáles son los factores protectores? Comer bien, hidratarse bien y no tomar tonterías. ¿Y cuáles son los agresivos? AINES, reflujo gastrodenal con bilis, pepsina, pero de este tipo quimiotripsinas, microorganismos como Helicobacter. ¿Qué hacen los AINES entonces? Inhiben la producción de prostaglandinas por alteración de la vía del ácido araquidónico y la producción o alteración también de la ciclooxigenasa, de la COX-1 y COX-2, alterando de esa manera la producción de bicarbonato y del moco. Miren, COX-1 y COX-2. COX-1 altera la formación de prostaglandinas, que tienen también actividad en la citoprotección gastrointestinal con la formación de moco, repito, producción de bicarbonato, repito, y reepitelización, con una actividad plaquetaria. En cambio, las COX-2 se encargan básicamente de la inflamación, del dolor y la fiebre. Entonces, si ustedes van a tomar antiinflamatorios, tomen antiinflamatorios que sean dirigidos contra la COX-2, pues para que le baje su fiebre, dolor e inflamación. ¿Cuál es la alternativa entonces? Fisiopatología de AINES, interrupción de la síntesis de prostaglandinas, alternativa clave B. Una más e ingresan, una clave más e ingresan, doctores. ¿Qué células glandulares gástricas secretan ácido clorhídrico? ¡Rápido! ¡Clorhídrico!
Las células oxínticas, son las células oxínticas. Uy, pero no encuentro esa clave. Ah, bueno, pues si no son las oxínticas, son las células parietales. Pregunta recontra memorística. Histología. Si no se acuerdan ustedes de que son las oxínticas parietales, entonces vamos pues acá al dibujo. Este dibujito donde tenemos un montón de células. Vamos a ver acá células de la mucosa, ¿ok? Que se encargan de producir ¿qué cosa? Moquito, pues, ¿no? Junto con las células parietales y las oxínticas. Las parietales oxínticas se encargan de la formación de ácido clorhídrico y factor intrínseco, Las células enterocromafinas se encargan de la producción de histamina, células enterocromafinas, histamina, y las células principales, secreción de pepsinógeno. El pepsinógeno a su vez se va a activar hacia pepsina gracias al ácido clorhídrico y permite la actividad enzimática contra las proteínas. Entonces, células mucosas, moco, pues, su nombre viene moco. Parietales oxínticas, ácido clorhídrico y factor intrínseco. Enterocromafines, histamina. Endocrinas gástricas, grelina, que tiene que ver con el hambre, ¿eh? Recuerden. Células peptídicas o principales, pepsinógeno, células de somatostatina y células G de gastrina. Esta pregunta es memorística, esta pregunta sí o sí tenían que recordar. Enunciado pequeño pero venenoso. Continuamos. Alternativa clave C. Ash está contento. Uy, Ash ha ingresado. Hemos llegado al final de la primera ponencia, doctores. Vamos a comenzar con la segunda ponencia. Les pido unos segundos para poder descansar y para que vayan a tomar un poco de agua. Conversamos en un momento.